Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a esta hora tan temprana a esta segunda jornada del seminario de vulnerabilidades. Como sabéis, hoy durante la mañana vamos a tener distintas mesas redondas, la que, bueno, pues esperamos dialogar entre nosotros, pero también dialogar con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, luego al final de nuestras presentaciones, de las breves presentaciones que haremos, que rondarán pues esos 15, 20 minutos, pues tendremos un momento, un espacio para poder bueno, pues compartir opiniones y discutir un poco lo que vamos a presentar aquí. Como digo, son diversas mesas. Hoy empezamos vamos a empezar con una mesa, con la mesa redonda que lleva por título Discapacidad, Envejecimiento y Fragilidad. La mesa está constituida por... Ahora los presentaré un poco más, cuando les dé paso los iré presentando, pero bueno, está constituida por Marcos Bote, Agustina Varela y por mí mismo, que soy Juan Manuel Zaragoza. El orden que vamos a llevar, va a empezar Marcos, yo hablaré en segundo lugar y en tercer lugar hablará Agustina. Paso sin más a presentar a Marcos Bote, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y doctor en Sociología por la Universidad de Murcia. Ha sido becario postdoctoral en la Universidad de Surrey con el programa Marie Curie, en la Portland State University con una beca postdoctoral de Caja Madrid y en UCLA, ¿no? En UCLA, con una beca Fulbright. En la actualidad es profesor contratado doctor, aquí en el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, y además es secretario del departamento, ¿no? Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia. Recientemente ha sido galardonado con una beca Leonardo para investigadores y creadores culturales de la Fundación BBVA en 2019 y ha publicado, entre otras, en revistas internacionales como Social Science and Medicine, Plus One, Sociological Research Online and Early Child Development and Care. Su charla de hoy se titula, o lleva por título precisamente, Vulnerabilidad y Discapacidad. Y yo con esto te doy paso, Marcos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, no sé si ha llegado ya Cristina, con el foco no veo bien quién está entre el público. A Cristina por la organización de estas jornadas, de este seminario. Muchas gracias a los asistentes, a pesar de la hora tan complicada, un viernes tan temprano. Y lo primero, resaltar que, bueno, para mí es un honor participar en este seminario con los ponentes y particularmente estar en esta mesa con Juan Manuel y con Agustina. Hoy voy a hablar de discapacidad y vulnerabilidad. Como bien ha comentado Juan Manuel, en el año 2019 me conceden una beca de la Red Leonardo, que también conoce Juan Manuel perfectamente, de la Fundación BBVA. Y yo pido un proyecto. Ayer que hablaba Alison Cole de lo importante de las palabras, la terminología, yo pido un proyecto para investigar la sexualidad y la discapacidad. Yo al proyecto lo llamo SEXFAM porque el acrónimo queda muy bonito, aunque lo de diversidad funcional no me convence mucho, como paradigma, como paradigma para explorar la discapacidad. Dentro de la investigación tuvimos la enorme suerte de entrevistar a Cristina Morales. No sé si la conoceréis en el público, pero Cristina Morales se hace muy famosa, desgraciadamente, no tanto por ganar el Premio Nacional de Narrativa, con su novela Lectura Fácil, que es una gran novela, como por el revuelo que hay en Twitter en torno a la autora. Entonces, ese inmenso estercolero en la que a veces se convierte en las redes sociales, pues cubrió, con perdón de mierda, el galardón. Y Cristina Morales es, además de escritora, algo que yo no sabía, se dedica a la danza. Entonces, en el momento en que quisimos entrevistarla, ella estaba en Barcelona con su grupo, que como podéis ver en la imagen, las dos
las otras dos integrantes de su grupo de danza. Y para hablar del tema de la discapacidad, nos hablaba de la danza inclusiva, lo que se llama danza inclusiva. Y a mí me gustó mucho lo que dijo. Creo que fue la entrevista con, entre comillas, expertos que más me gustó, por la claridad, la rotundidad, pero también por de alguna forma, la lucidez de sus palabras. Hablando de la danza inclusiva, ella en algún momento, la cita que saco de contexto, decía, quiero aprender a babear como ella, se refería a que quería bailar como una bailarina que tenía una discapacidad. Porque ella decía, con ese acento granadino suyo tan característico, ella decía que había encontrado dentro de estos talleres de danza inclusiva mucha basura, lo decía con esa rotundidad, porque los talleres iban encaminados a que las personas con discapacidad bailaran como las personas sin discapacidad. Y ella decía, a mí lo que me interesa es que mi cuerpo más normativo sea capaz de hacer lo que hace el cuerpo diverso, el cuerpo no tan normativo. Y esto a mí me sirve, de alguna forma, para profundizar en esa reflexión sobre la discapacidad, sobre el capacitismo y sobre lo inclusivo. De alguna forma, el concepto de discapacidad está muy vinculado con el de vulnerabilidad. Como sociólogo, voy a traer algunos datos, porque siempre a los sociólogos nos gusta contextualizar con esta base empírica. Y que podríamos entender por vulnerabilidad, que como se entiende desde el punto de vista, muchas veces desde el punto de vista de la investigación, por la dificultad para acceder a determinados accesos. Traigo algunos datos, muy poquitos, para contextualizar de alguna forma a nivel mundial, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en cuanto a mercado laboral. Entonces, tenemos aquí la tasa de ocupación, vemos que hay una enorme diferencia por género, la ocupación de hombres y de mujeres, y que en el caso de las personas con discapacidad, he utilizado en muchas diapositivas el acrónimo en inglés, personas con disabilities, tanto en mujeres como en hombres, esa tasa es menor que para las personas que, entre comillas, no tienen una discapacidad. Algo parecido ocurre a nivel educativo. O sea, a nivel educativo, el porcentaje de personas que finalizan la educación primaria con discapacidad, tanto para hombres como para mujeres, es inferior que a las personas sin discapacidad. Y eso está relacionado también con un menor promedio de años en el sistema educativo, en la educación primaria en este caso, que entre un año y un año y medio, por supuesto con muchas diferencias también por países. Estas son estimaciones que tratan de recoger una panorámica mundial, pero obviamente hay importantes diferencias a nivel, especialmente a nivel regional, pero también dentro incluso de la propia Europa hay diferencias importantes. Algunas consideraciones iniciales. Ayer hablábamos, Alison Cole hablaba, partiendo de esa distinción que entre otras académicas lleva a cabo Judith Butler, lo que se entiende por vulnerabilidad ontológica. Y una primera consideración sería pensar hasta qué punto la vulnerabilidad de las personas con discapacidad es igual o no a esa vulnerabilidad ontológica, esa vulnerabilidad que sería algo inherente al ser humano. Sobre esto no voy a reiterar las consideraciones que ya se hicieron ayer, se plantearon de forma muy brillante, pero de alguna forma también se podría plantear el mismo debate o la misma discusión en torno al propio concepto de discapacidad. ¿Hasta qué punto existe una discapacidad ontológica? Todos tendríamos discapacidades ontológicas. A mí me gusta poner un ejemplo muy gráfico sobre el tema, sobre esta discapacidad ontológica. Todos, de alguna forma, hay unas capacidades que no tenemos. Y me gusta poner el ejemplo muy gráfico como gaditano que soy, aunque ejerzo poco, de los carnavales. Los carnavales, la chirigota, como ustedes saben,
tienen determinado género y particularmente las chirigotas. A mí, como gaditano, a veces me cuesta entender lo que dicen. Siempre pienso que las chirigotas ganarían mucho más adeptos si se pudieran subtitular cuando se están cantando, porque a veces es difícil entender por nuestro acento y también por una cuestión idiomática, entiéndase lo idiomático como expresiones, particularidades de hablas regionales, no solamente las lingüísticas propiamente dicho. Y en ese sentido, podría decir, bueno, el que no es gaditano tiene la discapacidad de no poder entender chirigota. No quiero trivializar, pero sí que de alguna forma esto pone de manifiesto que hay ciertos paralelismos en ese sentido. De alguna forma, se hablaría un sentido más predominante, que sería esa vulnerabilidad menos ontológica, de alguna forma más una vulnerabilidad en el sentido más empírico de la palabra, las dificultades de obtener apoyo, las dificultades de acceso a determinados recursos y que, por tanto, sería necesario que se dieran cierta salvaguardia a determinados grupos. Aquí el paradigma en discapacidad ha ido de ayudar en lo cognitivo, es decir, pues, por ejemplo, esta mesa redonda, podríamos tener en la sala, no sé si están, los mecanismos necesarios para que una persona que tiene una discapacidad auditiva pudiera seguirla sin ningún problema. O podríamos tener subtítulos también en la pantalla o algún tipo de audiodescripción si eso fuese necesario. De eso cognitivo a las desigualdades sociales. Un paradigma que ya veremos habla más de hasta qué punto son las sociedades las que capacitan o discapacitan y no algo tan individual. Algo también que aunque parezca obvio, cuando hablamos de vulnerables decimos que somos vulnerables a cosas malas que puedan pasarnos. Venía escuchando la radio en el coche y ha salido la palabra vulnerable, como últimamente sale casi toda la semana cuando se estaba hablando de las medidas en torno a la pandemia. Las mascarillas, ¿quién tiene que llevarlas? Y decían, tienen que llevarlo, o el Ministerio está estudiando que solamente la tengan que llevar poblaciones vulnerables en determinados espacios. Por tanto, vulnerable ante un virus, vulnerable ante una enfermedad. No decimos que alguien es vulnerable de estar sano o de hacerse rico o de ser guapo. Un concepto poco teorizado, yo diría que más que poco teorizado, que como vimos ayer se sigue moviendo en la ambivalencia. Eso es algo que creo que yo en mis conclusiones trataré de cerrar lo que yo considero que ocurre con el concepto, pero sí que es cierto que de momento seguimos moviendo en esa ambivalencia, algo que entiendo que también es positivo. Y luego un sentido más alternativo, este sentido más ontológico, no la vulnerabilidad como algo más constante, sino algo más esporádico, sino como algo que nos puede pasar en cualquier momento, algo vinculado quizá al ciclo de la vida. Como pueden ver, he seleccionado algunos grabados de Goya, entre otras obras artísticas, y creo que este grabado particularmente refleja ese sentido más alternativo. Este fue un cojo que tenía señoría. Se puede ver escrito en el propio grabado y es el título de esta obra de Goya, ¿no? Como algo un pasado y un presente. Y también tener en cuenta, hombre, que de alguna forma esa vulnerabilidad ontológica a lo largo del ciclo de vida tiene momentos clave. La infancia nacemos vulnerables, especialmente los seres humanos. Al contrario que otros mamíferos, los seres humanos, por cuestiones evolutivas, nacemos especialmente vulnerables y todos morimos. Los cementerios, no me acuerdo quién los llamaba, el centros de igualdad social, porque hay otra cosa es la herencia, que eso es para los vivos, pero los muertos todos morimos. Eso es el gran mecanismo de igualdad social. Y bueno, también por poner otro ejemplo,
pues podemos tener esa acepción más universal de que una niña pequeña, una niña de hasta 3 años, 2 años, 1 año, es un ser vulnerable, pero ¿y un estudiante universitario? Que tenemos aquí unos pocos. Pues cualquiera diría, ¿cómo que un estudiante universitario, por ser estudiante universitario, es vulnerable? Es joven, es formado o está formándose, con lo cual para la sociedad es un gran activo, valga el concepto contable. Pero es vulnerable ante determinadas situaciones. Es decir, ellos están aquí porque quieren, lo sé, pero perfectamente podríamos haberle dicho, oye, tenéis que venir porque os vamos a dar puntos extra, porque esto es muy importante, o porque, como les digo yo de broma, estáis todos suspensos. Pero podríamos tener desde nuestra posición de alguna forma ciertos mecanismos para hacerlos vulnerables. Pasaba mucho con la investigación, el pedirles a los estudiantes que sean voluntarios para investigaciones. En ese sentido, existe una vulnerabilidad muy contextual, no algo tan global. Y aquí yo creo que interesa que aquí es donde vamos a la parte más interesante. ¿Cómo se construye socialmente la vulnerabilidad normalizada y la no normalizada? Y aquí podrían entrar los discapacitados. Socialmente, de alguna forma, estamos construyendo al discapacitado como una persona que tiene una vulnerabilidad anormal, con la que no nos sentimos, los que no tenemos esa discapacidad, o sea, la discapacidad reconocida, no nos sentiríamos identificados. Y, por tanto, sería una vulnerabilidad, entre comillas, más incómoda. Ayer también se hablaba del victimismo. ¿Y a qué serían vulnerables? O sea, si consideramos que las personas con discapacidad son vulnerables, ¿a qué serían vulnerables? Voy a coger esta distinción que me gusta, que habla de vulnerabilidades inherentes. Aquí habría que entender, bueno, pues efectivamente, las personas con discapacidad tienen un tipo de vulnerabilidad. Hay quien la llama, de alguna forma, la teoriza como una vulnerabilidad especial, pero aquí tendríamos primero que saber qué entendemos por discapacidad. Esto también, sigue siendo un debate abierto. ¿Hasta qué punto es lo mismo la discapacidad que la enfermedad crónica? También socialmente el papel que tiene una enfermedad crónica o determinada enfermedad crónica frente al papel que pueda tener la discapacidad, y ahora también sobre los tipos de discapacidad, son importantes. ¿Y qué papel debe jugar el Estado o la sociedad en de alguna forma, sobre todo, redistribuir recursos que puedan hacer a las personas más o menos vulnerables? Luego habría vulnerabilidades contingentes, que aquí hablaríamos más estaría más vinculado a lo que en discapacidad se llama el modelo social. El modelo predominante durante muchos años para estudiar la discapacidad, para aproximarse a la discapacidad, es el modelo rehabilitador. La discapacidad es como algo que hay que superar, y sobre todo desde finales del siglo XX, principios del XXI, se desarrolla el modelo social, de tal forma que comienza a hablarse de esa sociedad del disablement, la sociedad de discapacitante, que esto hace que sea más difícil el acceso al empleo, a la educación, aquella canción de El Langue sin escalera era mi escuela, no sé si la habéis escuchado, y por supuesto, a la salud. Las personas con discapacidad informan muchos más problemas de acceso al sistema de salud, no poder acceder o no recibir la atención que necesitan, y también los indicadores de salud. Determinadas condiciones de salud, determinadas discapacidades reducen sustancialmente la esperanza de vida, y en algunos casos, también incluso en el caso de salud mental, pues las personas con esas condiciones pueden tener hasta 3 veces más posibilidades de morir a una edad anterior de la que le corresponde, por muerte no natural, que se llama. Y, por supuesto, las posibilidades de abuso, de crimen, que los diferentes estudios arrojan una panorámica, una prevalencia de ser entre 4 y 10 veces más susceptibles de abuso o incluso de crímenes de odio.
Y algo también interesante es lo que se llama vulnerabilidad globalmente adscrita. Esto quiere decir que cuando percibimos una discapacidad en un área de una persona con una vulnerabilidad en un área de una persona con discapacidad, de alguna forma extendemos eso a toda su persona. Consideramos que porque una persona tenga parálisis cerebral va a tener determinadas connotaciones relacionadas con toda su persona. Las personas con parálisis cerebral lo manifiestan. Recuerdo que tuvimos una estudiante en la Facultad de Economía y Empresa, que estudió ADE, y esta chica decía, es que la gente se cree que no entiendo las cosas. Yo no tengo ningún problema para entender las cosas, pero me lo explican porque piensan que, como voy en una silla de ruedas, que voy a ser incapaz de comprenderla. De alguna forma se adscribe. Como tienes una vulnerabilidad, toda tu persona es vulnerable. Otro tema interesante es el de la dependencia. En este caso, habría que vincular la vulnerabilidad no tanto a estudiar qué mecanismo produce la vulnerabilidad, en este caso una discapacidad, sino cómo se experimenta. Cómo experimenta una persona con discapacidad esa vulnerabilidad y hasta qué punto puede sentir que está en control o no de su vida. Y esto nos lleva a la parte de la dependencia. Yo puedo tener un determinado problema, puede ser relacional, puede ser laboral, y el caso es que si tengo personas que me pueden ayudar a superarlo, de alguna forma dependo de esas personas. Esa dependencia puede ser vista, también sería muy ambivalente, porque podría ser vista al mismo punto como algo negativo o como algo positivo. Es decir, sí, dependo de estas personas, pero gracias a que tengo a estas personas, puedo de alguna forma llevar a cabo una vida que estoy controlando, que de alguna forma estoy controlando. Puedo hacer, entendiendo el control, como poder elegir qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Como vamos regular de tiempo, voy a acelerar un poquito. Y el tema también lo adelantaba. Vulnerabilidades permitidas o vulnerabilidades dependientes, y dependencia, vulnerables no permitidas. La vulnerabilidad es permitida, bueno, dentro de este concepto que McIntyre llamaba al ser humano los animales racionales dependientes. ¿Por qué? Pues efectivamente, nacemos dependientes y somos dependientes de los otros. También se nombró ayer a Kitei, ¿no? Ese trabajo del amor, el love labor, en el que se describe la dependencia como no tanto como dependencia como interdependencia, por cómo se van desarrollando las propias sociedades. Y esa ubicuidad, muy relacionada con lo que llamamos la vulnerabilidad ontológica, la desarrolla Scali, pero también Jones, de alguna forma, cuando nos está hablando del reconocimiento, está también veladamente poniendo manifiesto la importancia de la reciprocidad, que no deja de ser una vulnerabilidad a la hora de poder llevar a cabo determinadas elecciones. También aquí habría que relacionar con el concepto de passing. El concepto de passing, que es un concepto que comienza utilizándose en las migraciones, determinadas poblaciones cuando migran a los lugares de origen tienen ese passing, pueden pasar más por los locales y en ese sentido tendrían menos dificultades. Esto también se utiliza en el caso de las personas transexuales, los hombres transexuales o mujeres transexuales que pueden pasar por personas cis, en principio tendrían menos problemas, y que también puede adaptarse al tema de la discapacidad. Una persona con discapacidad auditiva socialmente tiene passing, porque no lo ves venir. Una persona con silla de ruedas tendría menos passing,
porque en el momento en el que lo conoces, eres capaz de reconocer la discapacidad. En el caso de la persona con discapacidad auditiva, esto no pasaría. En el caso de la vulnerabilidad vinculada al ciclo de la vida, no vemos a un niño pequeño como alguien vulnerable. Lo vemos como un niño pequeño, lo tenemos normalizado. Y tampoco vemos a una persona mayor, aunque ahora Agustina va a hablar de ello, como una persona especialmente vulnerable, sino como una vulnerabilidad normalizada y, por tanto, aceptada. Las que no son tan comunes, las vinculadas a la edad especialmente, las podríamos considerar no normativas. Termino con algunos conceptos y ya doy paso a la siguiente presentación. Empiezo por el tema temporal. Alison Kaffer habla de una futurología CRIP, una futurología discapacitada. De alguna forma se hace referencia, cuando hablamos de lo contextual, entendemos la temporalidad de una forma muy lineal. Y creo que los estudios CRIP, como también los estudios queer, nos ayudan a entender otro tipo de temporalidades. Y creo que eso es necesario. Si vamos a considerar la vulnerabilidad como algo ontológico, como algo que está presente en el ciclo vital del ser humano, tenemos que cuestionarnos cómo son esos ciclos vitales y, sobre todo, cómo se experimenta. Creo que esa reflexión es necesaria. También esto él va a tomar azúcar, lo que también se habló ayer de esta injusticia epistémica, que creo que de alguna forma hemos excluido en muchos momentos a los vulnerables de la creación del conocimiento. Estamos hablando de poblaciones envejecidas, frágiles y discapacitadas, personas que no somos muy envejecidas, no sé los frágiles que somos, pero probablemente somos percibidos como frágiles y no somos discapacitadas en este sentido normativo de la discapacidad. ¿Hasta qué punto debieran estar aquí creando ese conocimiento? Kitei, cuando habla de esa interdependencia, o Crenshaw cuando habla de la interseccionalidad, pues hay que considerar quiénes son. Y eso nos ayuda a explicar por qué se genera un nuevo tipo de conocimiento, un concepto tan básico para entender las desigualdades como el de interseccionalidad. La desarrolla Crenshaw, que es una mujer afroamericana, trabajando en el corazón de la academia, en Columbia. Eso yo creo que es interesante. O Kitei, cuando desarrolla su teoría sobre la interdependencia, es madre de una persona con discapacidad. Y eso hace de alguna forma que se recojan esos discursos en la creación del conocimiento. Ya por último, de alguna forma quería terminar con este horizonte, porque ayer terminábamos casi con más preguntas que respuestas, y yo adelantaba que quería de alguna forma cerrar, quería no acotar porque es imposible, pero sí dar, tengo el cuadro del grito, sí dar alguna pincelada. No sé si ustedes saben que Munch, o parece que fue Munch, cuando termina el cuadro hace una inscripción, pinta una frase que no se ve muy bien, estaría por aquí, en el horizonte del cuadro. Pinta algo así como: esto solo lo puede haber pintado un loco. Bueno, la vida de Munch está marcada por muchos episodios de salud mental de su familiar, incluso del propio Munch. Yo quería terminar con un horizonte, porque quedan muchas respuestas en el horizonte, pero sí creo que sí que tengo claro que sí que tenemos, perdón, lo voy a decir dos veces, sí que tenemos claro lo que es la vulnerabilidad, sí que tenemos claro que somos vulnerables, pero creo que se establece un paralelismo con lo que Connell llama el dividendo patriarcal. El dividendo patriarcal hace que los hombres, incluso los hombres que estemos convencidos de la igualdad, ayer hablaba Alison Cole como las personas más empáticas luego eran las que más culpaban a los vulnerables, incluso los hombres que estamos convencidos de la igualdad nos aprovechamos de las estructuras patriarcales. Y creo que con la vulnerabilidad
existe algo parecido, existe una especie de dividendo capacitista, de forma que las personas que no tienen una discapacidad o una discapacidad reconocida se están beneficiando del estado de cosas tal y como es. Y es más fácil reconocer que existen unas vulnerabilidades anormales que reconocer que existen unas vulnerabilidades que nos afectan a todos, porque de alguna forma sería renunciar a ese dividendo o a los beneficios que generan ese dividendo y la posición de privilegio que va aparejada a ella. Con esto termino. Muchas gracias. Vale, yo voy a intentar ser muy breve. Bueno, voy a hacer estas cosas extrañas que a veces nos tocan hacer, que es presentarse a uno mismo. Y entonces, bueno, pues como tampoco sé muy bien quién soy, me he traído yo también mi papelito para contaros este tipo de cosas. Bueno, soy Juan Manuel Zaragoza y me licencié aquí en la Universidad de Murcia en Filosofía y en Documentación, y luego estuve un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque en realidad todo el proceso de investigación y de trabajo lo desarrollé en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. Después de eso, pues tuve una Marie Curie en la Queen Mary University of London, tuve también una beca Leonardo, ¿no?, que luego compartimos Marco y yo, de la Fundación BBVA, y luego, bueno, pues he enseñado bioética en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Elche, perdón, y en la Facultad de Filosofía de aquí, de esta casa, pues he enseñado casi prácticamente, diría, de todo, aunque en la actualidad, bueno, soy becario postdoctoral del programa de regeneración, esto sí lo tengo que leer porque es largo, del Programa de Renovación Generacional para el Fomento de la Investigación. Bueno, imparto una asignatura que se llama Filosofía, Género e Igualdad en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Como digo, voy a intentar ser breve porque yo quiero escuchar a Agustina también y prefiero escucharla a ella, escucharme a mí mismo. Bueno, pues empezando como siempre, agradeciendo a Cristina el esfuerzo que ha puesto en organizar esto, en organizar este seminario. Bueno, por lo que ella ha podido colaborar y echarle una mano, pues me siento muy orgulloso y se lo agradezco que me haya dado la oportunidad de poder echarle una mano a organizar esto, sabiendo que en todo momento la que ha tenido la carga mental, ¿no?, esta cosa también que se habla ahora mucho, ha sido Cristina. Entonces, desde aquí te agradezco mucho el esfuerzo, creo que estás por ahí. Ay, Cristina. Esto, y voy a hacer también, aunque ayer ya hablamos un poquito, sí voy a hacer un poquito de memoria también, porque efectivamente todo este proceso y este trabajo que culmina hoy, aunque bueno, veremos a ver hacia dónde nos dirigimos después, se inicia, como ya le comentó Cristina ayer, hace 5 años, en un seminario, un workshop que realizamos en el Puertas de Castilla, aunque bueno, y esto tiene un poco de justicia, no sé si poética, en un primer momento lo presentamos aquí, no sé si te acordarás tú de eso, Cristina, lo presentamos en Cendeas para ver si lo podíamos hacer aquí y no le gustó la idea. Entonces, bueno, pues oye, nos tuvimos que ir. Así que bueno, también tiene un poquito de cierta justicia que el cierre, ¿no?, lo podamos hacer, lo hagamos aquí. Un seminario en el que participamos, bueno, obviamente Cristina, yo y muchos de los compañeros que estaban aquí. Marcos, mi hijo Miquel, que hablará luego, Lola López Mondéjar, que vendrá luego a la tercera mesa, Javier Moscoso. Y de ese seminario surgieron diversas iniciativas, ¿no? Algunas fueron exitosas y otras no tanto. Por ejemplo, recuerdo con Enric, que también estuvo en aquel seminario, pues intentamos organizar una exposición que al final, bueno, pues aquello no salió adelante. Sin embargo, él acaba de clausurar una en Alicante que sí iba, ¿no?, en esta dirección. Es decir, se han abierto procesos y eso yo creo que ha sido muy interesante, y diversas acciones y diversas actividades, algunas de las cuales han cuajado y otras no, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esto suele ser así. También intentamos sacar un libro, nos salió, se hicieron diversos proyectos de investigación, algunos siguieron a su camino, otros se quedaron en proyectos, ¿no? Uno de ellos, de los que sí salió, ha sido esta revista, que me parece que nuevamente hay que darle la enhorabuena a Cristina, porque el trabajo, tanto por la colección de textos como por el acabado final de la revista, es estupendo, ¿no? Y aquí, bueno, la buena labor, ¿no?, de Cendeac y de todo el equipo de producción también hay que agradecerlo. Digo esto, y no lo digo un poco por
hacernos aquí un poco, ¿no? el autobombo. Digo esto porque muchas veces también desde nuestras posiciones, ¿no? Muchas veces nos planteamos si todo este esfuerzo de cuadrar agendas, buscar fondos, liar a los amigos, pedir favores, si todo esto tiene algún sentido al final, ¿no? Si todo esto nos lleva a alguna parte. Y yo creo que este es un buen ejemplo de que bueno, son cosas que llevan mucho trabajo y que nos agotan mucho, pero que merece la pena hacer. Merece la pena hacer porque al final se obtienen, bueno, pues momentos como este, ¿no? Momentos como este en el que podemos compartir y podemos conocer gente nueva, pues, por ejemplo, Alison Cool, ¿no? Que estuvo ayer y que viene también por este tipo de cosas, ¿no? A veces el trabajo académico, ¿no? Este trabajo de tal, pues ofrece también estos frutos. Entonces, bueno, dejando esto un poquito de lado, aquel seminario, este seminario se llama Vulnerabilidades, aquel se llamaba Fragilidades, quiero recordar. Es decir, hay un tránsito ahí que sí me gustaría detenerme un segundo. Porque no se trata de una... Yo creo que no se trata de una diferencia o sea, creo que hay una diferencia que es importante. Y hay una diferencia que tiene importancia, ¿no? Entonces voy a dedicar una primera parte muy breve de mi intervención a hablar cómo entiendo yo esta diferencia entre vulnerabilidad y fragilidad, ¿vale? Y luego voy a presentaros muy brevemente también, porque está en la revista, el estudio de caso que realicé aquí sobre la infancia. Vale. Sé que la mesa además tiene por título Discapacidad, Envejecimiento y Fragilidad, entonces bueno, yo hablaré luego de niños, pero la parte que yo me toco del título es la de fragilidad, ¿vale? Luego ya Marcos ha hablado de discapacidad y Agustina nos hablará de la otra parte del envejecimiento, ¿no? Entonces, un segundito muy breve, como digo, sobre vulnerabilidad. Creo que muchos de nosotros hemos llegado no hemos llegado igual, pero sí hemos trabajado el concepto de vulnerabilidad a través del trabajo de Judith Butler, ¿no? Sobre todo, como señalaba ayer Kular, a partir de lo que podríamos considerar una segunda etapa en su obra, que se inicia con el atentado del 11S y la reflexión que ella realiza sobre el dolor de los demás y ese contexto que ella acuña en ese momento, ese concepto que ella acuña en ese momento de vidas dignas de ser lloradas, ¿no? Que es lo que nos permite distinguir una vida digna de ser llorada de otras que no lo son. Como digo, una reflexión que se inicia a partir del 11S y de lo que son las invasiones de Estados Unidos o de los aliados, el bloque occidental, a Irak y a Afganistán, que fueron, ¿no?, la consecuencia de aquel atentado. Esto lleva a Butler a hablar de lo que ella llama una nueva política de los cuerpos, ¿no? Y dice, no, tenemos que repensar nuestra concepción del cuerpo para generar precisamente, y por eso, y ese es su principal interés, ¿no?, para revisar, dice, las políticas progresistas o de izquierda, ¿vale? Para eso, nos dice ella, es necesario que repensemos el cuerpo. Y nos dice qué es lo que está mal, ¿vale? Por decirlo así, qué es lo que está mal en nuestra idea del cuerpo. Lo que debemos plantearnos, nos dice Butler, es si nuestra idea del cuerpo como una entidad con límites, una realidad autocontenida, encuentra su frontera en nuestra piel, es decir, si ese concepto es correcto. Dice, y nos dice, ¿por qué es necesario, ¿no?, revisar lo que llamaríamos la autonomía personal, ¿no? ¿Por qué es necesario, corporal, perdón? Y dice, ¿por qué es necesario revisar esta idea de autonomía corporal? Dice, porque hay ciertas nociones de autonomía corporal que nos hacen creer a los individuos que son profunda y radicalmente independientes de los otros, independientes de los demás. Ya que entienden que nuestra individuación, efectivamente, es previo y aparte de todas nuestras relaciones de dependencia. Es decir, nos convertimos en individuos antes de establecer relaciones de dependencia con los demás, con lo cual radicalmente somos independientes, ¿no? Sin embargo, nos dice Butler, esto sabemos que no es cierto. Desde que nacemos, desde el mismo momento en que nacemos, somos dependientes del cuidado de los demás.
el cuidado de los demás, de nuestros progenitores en un primer momento, pero también de un entramado grandísimo de personas. Los que somos padres lo sabemos, muchas veces con 8 meses estamos dejando a los niños ya en guarderías en las que hay otras personas que cuidan a ese niño, y nuestro niño depende también de esas otras personas, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, esto de que somos independientes, radicalmente independientes, en realidad va contra nuestra propia experiencia. No es así, no somos independientes. Dice, y es dentro de esas relaciones de dependencia en las que nos constituimos como individuos, por lo cual la radicalidad es la dependencia. Es decir, somos radicalmente dependientes de los demás. Este énfasis que ella pone en la sociabilidad del cuerpo, ¿no? en el ser social del cuerpo, es importante ontológicamente porque implica, ¿no?, que nuestro cuerpo no es solo nuestro, sino que está conformado, nos dice, desde el exterior, por la mirada de los demás, por las normas, por las leyes, por la historia, por toda esa serie de condicionales. El cuerpo, por decirlo de alguna forma, o decirlo así, no tendría esencia, sino una esencia por sí, sino que sería la ontología de nuestros cuerpos, sería una ontología social, ¿no?, siempre entendida en relación. Pero Butler, esto bueno, estaría dentro de lo que sería un poco todo lo que se ha hablado desde finales del siglo XX, ¿no?, todo el desarrollo que se ha hecho de la ontología, ontologías relacionales, ¿no?, de los cuales son muchos los ejemplos. Pero Butler va un pasito más allá, no habla solamente de esta ontología o de esta perspectiva relacional del cuerpo, sino que apunta, dice que nuestro yo corpóreo, nos dice, y subraya esto, ¿no?, es su relación con los demás. Es decir, que sin la creación y destrucción de estos vínculos con los otros no habría sujeto. No podríamos ser sujetos si no fuera de este proceso de creación y destrucción de vínculos, ¿no? Vínculos corporales, por otra parte, siempre, ¿no? Y dice, es siempre esta relación con la alteridad, dice Butler, la que permite al sujeto corporizar, desear, experimentar la pasión, afectar y ser afectado por los otros, ¿no?, y actuar. Ella sostiene así una cierta concepción de éxtasis, ¿no?, que ella define además como ser transportado más allá de uno por la pasión, ¿no?, una definición muy bonita, pero bueno, vamos a ver qué quiere decir un poquito, ¿no? Esta éxtasis, este ser transportado más allá de uno, sería ontológica, ¿no?, en tanto que el sujeto desde el principio está más allá de sí mismo. Es decir, siempre, esta es una concepción, esta sería una de los elementos constitutivos o de nuestros elementos constitutivos como seres humanos, ¿no? Dice, este sujeto estático experimenta el deseo, la pasión, el duelo, la ira o el amor, ¿no?, que son experiencias que lo deshacen, dice ella, que rompen sus límites y experimenta cómo su cuerpo es desposeído, ¿no? Es decir, deja de pertenecerle a través de los sentidos, que lo transportarían más allá de sí mismo, ¿no? Esta desposesión, este deshacer, no es únicamente una fuente más de angustia, nos dice, no solo nos sentimos zarandeados, no solo nos sentimos sacados fuera de nuestro cuerpo, sino que es potencialmente, nos dice, una oportunidad de transformación, una oportunidad de ser humano. Este sería el primer elemento, ¿no? Esta idea de éxtasis, de ser arrancado del cuerpo, de que la realidad nos arranca constantemente y nos reclama constantemente y que estamos siempre en ese momento de desposesión, en ese deshacernos, ¿no? El segundo elemento en el que se asienta nuestra relectura del cuerpo que hace Butler es la vulnerabilidad. Porque es precisamente la vulnerabilidad la que posibilita la relación estática, es decir, la que posibilita la relación con los demás. Y por tanto nos dice la ética y también la política, ¿no? En Butler, por tanto, vulnerabilidad no es meramente un sinónimo de la posibilidad de ser herido, sino que sería el fundamento, de ahí esta definición ontológica, ¿no?, el fundamento de toda nuestra capacidad de respuesta ante lo que sucede. Ya que esta respuesta es función y efecto de nuestra vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad, por lo tanto, sería condición de posibilidad del deseo y del amor, ¿no? Solo podemos amar, solo podemos desear, solo nos relacionamos por los otros precisamente porque somos vulnerables, porque podemos, ¿no?, ser desposeídos, porque los demás nos pueden arrancar de nuestro cuerpo a través de la pasión y a través del deseo.
hasta el punto de que, bueno, algunos autores hablan de un universalismo reticente en Butler, ¿no? Esta sería lo que compartiríamos todos los seres humanos. Bueno, esta es la definición de Butler. Cuando hablamos decíamos, hemos estado hablando, ¿no? La vulnerabilidad ontológica de Butler. Bueno, viene a ser esto, básicamente, ¿no? Podemos hablar mucho más, pero bueno, viene a ser esta idea, ¿no? Ahora bien, la definición es una definición, como vimos ayer y como ha hablado también Marcos antes, que es problemática, porque cuando intentamos llevarla más allá y trasladarla a otro contexto, bueno, pues vemos que a veces no conseguimos sacar de ella mucho más de lo que ya estamos diciendo, ¿no? De hecho, la misma Butler, yo creo que Butler es consciente de ello y por eso toda la idea, el discurso de la vulnerabilidad va asociado a la idea de precariedad, de precariedad, ¿no? Es decir, y en el texto de esta revista van juntos, ¿no? Son cosas que van juntas. Pero como concluía su texto en la revista, ¿no? Alison Cool ayer, ¿no? Decía, es posible que el lenguaje de la vulnerabilidad no sea suficiente para articular el trabajo político que requieren y merecen los más vulnerables. Yo estoy de acuerdo con esto de Alison Cool. Y creo además que esta incapacidad radica en esta concepción más o menos compartida por todos, ¿no? A menos un nivel casi, bueno, pues igual no tan elaborado, ¿no? Pero sí está a un nivel mucho menos elaborado, menos trabajado, ¿no? Esta idea de que, bueno, ser vulnerables es parte de nuestra esencia como seres humanos. Somos seres vivos y somos vulnerables, ¿no? Esta vulnerabilidad ontológica, sin embargo, y yo creo que esta es la idea que yo intento, o la tesis que yo intento sostener, es que este lenguaje de la vulnerabilidad puede verse complementado con el lenguaje de la fragilidad, que siendo similar, sin embargo, apunta a un lugar muy distinto. Porque donde la vulnerabilidad es decir, donde somos vulnerables, la fragilidad deviene, ¿vale? No somos frágiles, nos convertimos en frágiles, nos hacemos frágiles, ¿no? Si ser vulnerables es un estado compartido por todos, como seres con cuerpo, ¿no? Ser frágil es algo que llegamos a ser. Es un proceso, ¿no? Y entonces a mí, como no sé, iba a decir como historiador o como filósofo con alma de historiador o como me cambio el gorro, a mí lo que me interesa son los procesos, ¿vale? A mí lo que me interesan son los procesos. Es decir, dicho en un eslogan, todos somos vulnerables, pero no todos somos frágiles. O al menos no lo somos de la misma forma. Algunos son más frágiles que otros. ¿Y por qué considero que es interesante esta idea de fragilidad? Porque la fragilidad se define en física, y esto fue algo también que aprendimos aquí en el workshop, como la capacidad de un objeto para romperse. Pero la capacidad de un objeto para romperse un objeto hay que aplicar una fuerza. Es decir, primero tiene que ser vulnerable, obviamente si fuera invulnerable pues sería irrompible y no lo podríamos romper, pero la segunda condición es que tenemos que aplicar una fuerza sobre él. Hay que aplicar una fuerza sobre él. Cuando aplico la fuerza, ese objeto se deforma y llega a un punto de ruptura. Llega un momento en que se rompe. Y esto es precisamente lo que me interesa a mí analizar, es decir, los procesos que hacen que algo vulnerable pero tenaz, en el sentido de poder absorber esa fuerza que se le oponen, ¿no? Termine rompiendo. No son esos procesos de fragilización. Teníamos aquí no ante una idea de una ontología, sino de un proceso, ¿no? De idea de procesos. Aquí es una idea además que tiene mucho que ver con una idea que transporta y que no me da tiempo a trabajar aquí, que tomo de Sara Ahmed, que ella habla de la fragilidad como una historia. La fragilidad son historias que nos unen, ¿vale? Son nuestras distintas historias de fragilidad. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué sería el proceso de fragilización? Un proceso de fragilización es el resultado, ¿no? Por un lado, de interacciones sociales, interacciones políticas y culturales, en los que es muy importante, tiene una gran importancia, los procesos de producción del conocimiento, ¿no? Esto es un poco lo que intenté hacer o lo que intenté mostrar con el estudio de casos de la infancia, ¿no? ¿Por qué es interesante, por otra parte, y ahora paso a esto muy rápido, ¿no? ¿Por qué es interesante lo del proceso de fragilización? Por un lado, porque pienso que, cuando hablo de procesos de fragilización no pienso en algo dirigido, no tiene por qué ser algo voluntario. Yo no hay una mano negra detrás buscando fragilizar objetos, no estoy pensando en eso. Y por otro lado, no todos los procesos de fragilización tienen por qué ser negativos. No todos tienen por qué ser negativos. Yo puedo querer producir un sujeto frágil,
como es el caso de la infancia, para protegerlos precisamente, ¿no? Bueno, vamos al estudio de caso y lo hago también muy rapidito, porque creo que es lo que ilustra un poquito esta idea, ¿no? Esto que veis aquí se conoce como el cáncer de los desollinadores, ¿no? Se trata de un tumor que se encontraba en aquellas personas, muchas de ellas de edad avanzada, este es un caso de 78 años, que habían trabajado como desollinadores en su infancia. Percival Pott, que es un médico del siglo XVIII inglés, no es el primero que lo describe, pero sí es el primero que señala o que identifica cuál es la causa, ¿no? La causa era el hollín acumulado en los testículos de estos, en el escroto, mejor dicho, de los pliegues del escroto de estos niños, ¿no? Niños que, como veis aquí, trabajaban como desollinadores de una infancia, ¿no? En su primera infancia, tratados con gran brutalidad y que pues, siempre estaban hambrientos, ¿no? Fríos, etcétera, etcétera. Bueno, este niño, ¿por qué se utilizaban niños? Pues porque un adulto no podía entrar por el conducto de las tuberías. Y son además niños muy pequeños, ¿no? Son niños muy pequeños, de 3-4 años. Niños de 3-4 años que se introducen en tuberías o en chimeneas como estas, ¿no? Chimeneas de este estilo que veis aquí. Pero a veces ni siquiera era posible que un niño de 3 años se introdujese, pues esas chimeneas estrechitas y además con canales, porque claro, nosotros pensamos en una chimenea y piensas en un tiro recto. No, o sea, pensad en las casas inglesas con estas, que de cada una hay como 7 u 8 chimeneas, claro, que dan servicio a diversas casas y a diversas estancias. Es decir, el recorrido que hay interior de las tuberías es una locura, ¿no? Y aparte que eran muy estrechitas, no eran los grandes fuegos del hogar, sino que eran, bueno, los que habéis visto, los que habéis vivido igual en una casa inglesa, ¿no? De estas de terrace house, pues habéis visto estos fueguitos pequeñitos, ¿no? Bueno, entonces, claro, ni siquiera era suficiente que fueran niños de 3 o 4 años, porque la ropa se le enganchaban, llevaba una ropa de protección y la ropa se le enganchaba. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurría? Que muchas veces entraban desnudos, directamente desnudos dentro de la tubería, ¿no? Y así es como llegaba fácilmente el hollín al escroto del niño, ¿vale? A mí, claro, un proceso de higiene muy complicado. Bueno, a mí no me interesaba tanto la historia, o no me interesa tanto contar ahora la historia de los desollinadores, ¿no? Pues siendo tan terrible como es, como el proceso que nos lleva desde esta imagen que veis aquí, que esto es un grupo de niños desollinadores, a esta otra. Que ocurre, son niños jugando en las calles de Londres en la década de 1930, ¿no? ¿Cuál es el proceso que nos lleva de un sitio a otro? Y es un proceso que yo entiendo que es de fragilización y que se desarrolla en muchos sitios, en muchos aspectos, en la legislación laboral, pero también en el mundo de los afectos, en el cual de repente el niño ya no es una fuerza laboral que yo puedo emplear para sostener a la familia, sino una posesión muy preciada, de hecho la posesión más preciada de la familia, a la cual no quiero arriesgar, a la cual quiero proteger. Bueno, todo ese proceso de fragilización consiste por construir o empezar a pensar la infancia como un periodo de gran vulnerabilidad, ¿no? Esa idea, ¿no? Y que, como digo, ocupa muchas fuerzas y tiene una finalidad positiva, como es conocerla, ¿no? En el artículo analiza un caso concreto, que es este de Margaret Lowenfeld, que es una psicóloga del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX, perdón. Y lo que ella sostiene, ¿no? Es que la salud mental, ella trabaja la salud mental de los niños, con problemas, que ella dice, bueno, son producto, ¿no? Por un lado, de la presión que reciben en el mundo moderno, y por otro, dice de que son mentes que están en formación y por lo tanto son muy maleables y también muy impresionables y por tanto se pueden romper, su subjetividad se puede romper muy fácilmente, son muy frágiles, ¿no? La historia de Margaret Lowenfeld es muy interesante porque ella desarrolla esta técnica del Word Technique, que es una forma de intentar que los niños puedan revivir el trauma o puedan comunicar el trauma sin necesidad de revivirlo, ¿no? ¿Cuál ha sido el trauma que te ha generado esto? Sin necesidad de tener que contarlo y tener que revivirlo, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí y luego, si queréis, lo podemos hablar un poquito más, porque iba a hablar poco, pero al final me he enrollado muchísimo.
Agustina Varela Manograso es doctora en Filosofía por la Universidad de Murcia y durante su estudio de licenciatura y doctorado ha realizado estancias en la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, la Universidad Libre de Berlín, iba a decir la Universidad Libre de Moscú, no sé qué me va a pasar, Universidad Libre de Berlín, y el Hannah Arendt Center Barr College en Estados Unidos, ¿no? Ha trabajado como investigadora en 2 proyectos europeos de género en la Universidad de Hull, ¿no? Medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina, y en la Universidad de Castilla-La Mancha, género y edad, representaciones de masculinidades y envejecimiento en literaturas y cines europeos contemporáneos. Actualmente es investigadora postdoctoral Margarita Salas de la Universidad de Murcia y realiza una instancia de investigación en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, forma parte del equipo de trabajo del proyecto Fronteras, Democracia y Justicia Global, argumentos filosóficos en torno a la emergencia de un espacio cosmopolita del Instituto de Filosofía del CSIC, y también forma parte del equipo editorial del Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno, así como de la revista Pensamiento al Margen. Hoy nos va a hablar, el título de su charla es Entre vejeces y vulnerabilidades. Muchas gracias, Agur. Bueno, hola a todas y todos. Me uno a los agradecimientos. Por supuesto, para mí también es un placer estar aquí y compartir mesa, además con 2 compañeros de trabajo como son Marcos y Juan Manuel. Quería agradecer a Cristina también por organizar este seminario internacional que me parece fundamental en los tiempos que estamos, ¿no? Y bueno, en los próximos minutos voy a presentar, no tengo un PowerPoint, voy a tratar de ajustarme un poquito al texto porque veo que no vamos muy bien de tiempo, pero sí quería, voy a intentar repensar, ¿no?, la relación entre la vejez y la vulnerabilidad, o en plural, ¿no?, entre vejeces y vulnerabilidades, con el fin de salir un poquito de los discursos dominantes que reducen, digamos, la primera, es decir, la vejez, a una etapa monolítica de declive, de decadencia, y, por otro lado, la vulnerabilidad a mera exposición al riesgo, al daño y, en última instancia, también a la violencia. Creo que las charlas anteriores van a dar lugar a una reflexión y un debate conjunto. Decía Simone de Beauvoir en su libro Sobre la vejez de 1970 que la vejez simboliza el espejo de un futuro en el que nadie quiere verse reflejado. Creo que vale la pena comenzar recuperando esta frase de la filósofa un poquito para contextualizar el fenómeno de la vejez en nuestras sociedades cada vez más envejecidas, pero también cada vez más edadistas. Por un lado, es conocida, ¿no?, la tendencia general de la población mundial de ampliar, ¿no?, la esperanza de vida, ¿no?, según un informe, ¿no?, de perspectiva de la población mundial del 2019 de Naciones Unidas. Se estima que para 2050 1 de cada 6 personas van a tener 65 o más años. Y bueno, esto es aún mayor en Europa y particularmente en España. Si bien no hay duda, ¿no?, que el envejecimiento es una conquista, ¿no?, de la humanidad, es también un fenómeno sin precedentes que plantea toda una serie de desafíos y que van mucho más allá de la dimensión económica desde la cual suele abordarse el tema, ¿no?, como por ejemplo la sostenibilidad de las pensiones, también el aumento, ¿no?, de los gastos en salud pública, etcétera. Es urgente, creo, prestar atención a la discriminación hacia un colectivo que es considerado obsoleto y, por tanto, prescindible, ¿no?, en el marco de aceleración del capitalismo, de aceleración temporal impuesto por el capitalismo digital, en el que quienes no logran ser productivos o productivas, pues son considerados, podríamos decir, como, en palabras de Bauman, como desechos humanos. Una desechabilidad que además se vio visibilizada, ¿no?, con la pandemia, ya que desde sus inicios, desde 2020, estuvo fuertemente marcada por la edad, no solamente porque afecta de forma desigual a jóvenes, adultos y personas mayores, sino también porque convirtió a estas últimas, como ya se ha mencionado, ¿no?, en el grupo más afectado por edad y denominado
por supuesto, como uno de los grupos más vulnerables. Pero también porque las medidas, o sea, sobre todo, no solo por esto, ¿no? Porque el virus ataca de forma desigual, sino también porque por las medidas públicas que fueron tomándose por los distintos gobiernos del mundo para hacer frente a esta situación, muchas veces sustentadas por un paternalismo, ¿no? Que infantiliza a las personas mayores, estereotipando un poco así la imagen de la vejez, como también se ha visto a través de los medios, e incluso fomentando formas sutiles de discriminación, ¿no? Que estaban orientadas a la activación de lo que se denomina como edad productiva. Si algo reveló la pandemia es que la discriminación hacia las personas mayores es un fenómeno estructural y prácticamente global, atravesados por múltiples estereotipos negativos y homogeneizadores de la vejez, desde los cuales aparece como una etapa de enfermedad, de decadencia, de discapacidad y dependencia, con los prejuicios capacitistas, ¿no? De los que ya habló Marcos, que relega a las personas mayores a mera carga, prácticamente sin capacidad de agencia y obligadas a ponerse en manos de otros y de otras como si no estuviésemos, ¿no? En todo momento en ellas. En este contexto es llamativo que, siendo un fenómeno tan ineluctable como irreversible para todo ser humano que viva mucho, se haya abordado desde un modo muy marginal y desde un paradigma fundamentalmente negativo. Y de los pocos análisis que adoptan una perspectiva positiva, suelen estar relacionados con la idea de envejecimiento exitoso, que tiene una connotación, es un concepto problemático, como ya han señalado algunas autoras y autores, que precisamente por su connotación neoliberal, que responsabiliza de algún modo al individuo, ¿no? De ese envejecimiento exitoso y descuida digamos, aspectos estructurales que determina a otros como envejecidos sin éxito. Pero también el problema de esta perspectiva es que piensa la vejez como una prolongación, ¿no? de la juventud, como el paradigma, ¿no? de la eterna juventud. Y ambos aspectos acaban, digamos, reproduciendo el estereotipo de la vejez como decadencia, como declive. Incluso en la filosofía, en la historia de la filosofía, nos encontramos algunos argumentos de tipo moral antropológico que consideran a la vejez como esa etapa un momento de la vida en el que se visibilizan o se desarrollan virtudes como pueden ser la sabiduría y la templanza. Pero también desde esta perspectiva la persona anciana es como situada, ¿no? Siendo la vejez como una condición humana, es como situada como por fuera de la humanidad. Decías también Simone de Beauvoir en su libro que por su virtud o por su abyección los viejos se sitúan fuera de la humanidad y es posible pues negarles sin escrúpulos ese mínimo que se considera necesario para llevar una vida humana. Esto se debe en gran parte a que gran parte de la investigación sobre el envejecimiento se ha servido de un modelo biomédico reduccionista que considera el envejecimiento un proceso individual de naturaleza fundamentalmente biológica. Es decir, al restringir el análisis a la edad cronológica o biológica, pierde de vista la edad sentida, también la edad social, como el modo también en que en el proceso de envejecimiento se cruzan múltiples factores sociales y también distintas variables, ¿no? Se cruzan con distintas variables de la identidad, que creo que Marcos mencionaba también antes, como pueden ser el sexo, el género, la clase, ¿no? Etcétera, el lugar de procedencia, que interactúan, ¿no? con el envejecimiento, creando múltiples niveles de desigualdad y, por lo tanto, modos distintos de envejecer. No obstante, esta perspectiva, el problema de esta perspectiva reduccionista no solo reduce a las personas mayores a sus cuerpos envejecidos, sino que también reduce los cuerpos a una dimensión biológica que pierde de vista cómo se articulan en una compleja interacción de materialidad y lenguaje, porque están atravesados por toda una serie de normativas, de normas, de narrativas, de discursos que regulan las prácticas, ¿no? Y determinan las condiciones de su recognoscibilidad. Pero también restringe el concepto de vulnerabilidad a una dimensión negativa que alude a la exposición, ¿no? Como decía antes, al riesgo, al daño y en última instancia a la violencia. Con respecto al concepto de vulnerabilidad, bueno, aquí ya se habló ayer, yo no pude estar, pero podríamos decir que asistimos a un auge, ¿no? Del concepto de vulnerabilidad, por eso estamos pensándolo aquí mismo. Desde ya hace décadas, ya
por lo menos 3 o 2 décadas, el feminismo contemporáneo ha recuperado este concepto de una vía, digamos, hasta no hace mucho marginal de la filosofía, autores como Levinas o Hannah Arendt, ¿no? Y la recuperan para presentar una alternativa al marco conceptual teórico, político, ¿no? Que heredamos de la modernidad y que entiende a la comunidad política, tanto a la comunidad política como a los individuos, ¿no? Que el concepto ya individuo alega, ¿no? O sea, alude a esta, como si no fuésemos sujetos fragmentados, ¿no? Pero, como digo, pretenden, ¿no? Situarse frente a la idea a la fantasía de omnipotencia, de autonomía, de sujeto moderno, ¿no? La idea del sujeto moderno autosuficiente, que por cierto también ha sido articulado tomando el modelo universal del hombre blanco, heterosexual, etcétera. Bueno, en fin, un modelo que todavía está muy presente en nuestra sociedad neoliberal y podemos decir que se situaría, ¿no?, en las antípodas, ¿no?, de las características a las que quedan relegadas las personas mayores y sus cuerpos, podríamos decir, envejecidos, frágiles, precarios y vulnerables. Antes de adentrarme un poquito en los matices del concepto de vulnerabilidad, que ya igual se mencionaron, quisiera distinguirlo de estos dos conceptos, ¿no? De otros dos conceptos de los que es inseparable, ¿no? Los conceptos de precariedad y de fragilidad, pero a los que yo creo que en cierto modo sí es irreductible el concepto de vulnerabilidad y desde los cuales, ¿no?, se suele pensar la vejez. Voy a tratar de ser rápida. Por un lado tenemos que el concepto de fragilidad, que ya mencionó Juanma, viene del latín, ¿no?, del verbo fangere, ¿no?, que significa romper y que significaría, ¿no?, cualidad del que o de la que se puede romper. Alude a la idea de debilidad, inconsistencia, flojedad y no por casualidad suele estar muy presente en los estudios sobre la vejez. Como señala Amanda Grenier, en los últimos años la fragilidad se convirtió en un concepto fundamental en los ámbitos biomédicos y de la salud para determinar los indicadores que definen esa condición, la condición de ser frágil, como la pérdida del peso inexplicable, la pérdida de fuerza muscular, la pérdida de actividad física, etcétera, y orientar las prácticas de atención social y médica a las personas que se consideran en riesgo o lo que se ha denominado como el anciano o la anciana frágil. Sin embargo, esta conceptualización, y acá podemos debatir después, conceptualiza la fragilidad como un problema biomédico individual que puede ser observado y medido a través de la limitación funcional del cuerpo y que es competencia, ¿no?, del especialista que determina, ¿no?, esos indicadores. De este modo pierde de vista tanto la experiencia de la fragilidad vivida por las personas mayores, ¿no?, es decir, tanto el cuerpo, visto, objetivado, reduce, ¿no?, al cuerpo como cuerpo visto, diría Merleau-Ponty, y no considera tanto la experiencia, el cuerpo como cuerpo vivido, como también pierde de vista el contexto neoliberal en el que comenzó a aplicarse sobre todo este concepto al envejecimiento, haciendo todavía más profunda esa distinción que mencionaba antes entre envejecimiento exitoso y envejecimiento no exitoso o envejecimiento frágil, y que acaba también fortaleciendo las narrativas hegemónicas, ¿no?, que decía antes, de la vejez como decadencia, y muchas veces también interiorizadas por las propias personas mayores que acaban como retirándose, ¿no?, del mundo o participando de su propia exclusión social. El concepto de precariedad también se revaloriza o resignifica con el avance del capitalismo neoliberal, concretamente en el marco de las reivindicaciones, ¿no?, que todos conocemos de principios de siglo contra las condiciones laborales del capitalismo postfordista. Pero el concepto precario, digamos, tampoco es nuevo, ya existía hacía mucho tiempo y, bueno, alude muy rápidamente, no sé si se menciona anoche, pero al derecho romano, ¿no? En el derecho romano el precarium era un tipo de contrato, ¿no?, en el que el sujeto precario solicitaba por súplica al amo un bien que era concedido por gracia y podía ser reclamado por el dueño en cualquier momento. Es decir, la precariedad tal como la entendemos hoy remite a esta idea de riesgo e incertidumbre material, de falta de garantía, ¿no?, de las condiciones no solo laborales, sino de la vida entera, de vivienda, de educación, etcétera, y de dependencia, ¿no?, de un sistema precario que Guy Standing ha analizado bien en El precariado. Pues bien, también la vejez se ha analizado recientemente desde el concepto de precariedad,
pero sobre todo prestando mucha atención a esta dimensión económica que mencionaba al principio y a la situación de extrema vulnerabilidad o indefensión a la que quedan las personas mayores expuestas en el marco de las crecientes inseguridades, ¿no?, del contexto de cambio económico y social global. Si bien hay algunas excepciones, como Amanda Grenier, que amplía el sentido del concepto de precariedad, para mí, o sea, en mi opinión, descuida un poco, ¿no?, los matices que los distinguen del concepto de vulnerabilidad. En principio, de modo que la vulnerabilidad en principio es de un orden distinto del de precariedad, ¿no?, ya por la misma etimología, ¿no?, como decía, de precariedad parece remitir a las condiciones relacionadas con el ordenamiento social y económico, de las que el concepto de vulnerabilidad, pues, sin desprenderse, permite ampliar su sentido. En un sentido amplio, ya lo dijeron, alude a esta condición compartida por todos los seres humanos independientemente de su contexto. Es decir, todas y todos somos vulnerables porque somos cuerpo y como cuerpo estamos expuestos. ¿Expuestos a qué? Pues a los demás que ya siempre nos atraviesan y con los que podemos establecer relaciones de responsabilidad y cuidado, pero también de rechazo y violencia. Esta ambivalencia es inherente al propio concepto y es que, bueno, además de Judith Butler, Adriana Cabarero ha hablado mucho de la vulnerabilidad y ha recuperado dos acepciones, ¿no?, conceptuales también, etimológicas, perdón, del término de vulnerabilidad. Por un lado tendríamos que vulnus significa herida, vulnerabilidad, cualidad de ser herido o herida, y su significado primario remite a la laceración de la piel, es decir, remite al escenario de la guerra que acaba, ¿no?, en un nexo semántico entre vulnerabilidad, herida, violencia y muerte, sobre el cual se habría sentado, ¿no?, la tradición del pensamiento político occidental. Pero también ella alude a otra conjetura etimológica menos conocida, según a través de la cual la raíz bel, ¿no?, recupera ese otro significado que significaría vulnus, nos remitiría a la exposición radical de la piel desnuda, sin vello, sin cobertura, y que encarna la figura del inerme y que abre, ¿no?, un horizonte, el horizonte que mencionaba Marcos, desde la cura y el cuidado. Un nuevo horizonte que además nos remitiría a esta imagen, no solo del niño y de la niña, sino también a la imagen de los ancianos. Tanto Cabarero como Judith Butler toman esa vulnerabilidad ontológica para repensar la comunidad política, pero Butler insiste en que el hecho de que se trate de una condición dada no significa, y esto es importante tenerlo en cuenta, que no haya formas diferenciales de reparto que hacen que algunas poblaciones estén más expuestas a la violencia arbitraria que otras. Y así lo indica primero en Vidas precarias, después, más tarde, en Marcos de guerra, donde establece una distinción que supongo que se conoce y se mencionó ayer entre precariousness y precarity, que enfatizaría esta diferencia entre vulnerabilidad como condición humana y vulnerabilidad inducida, o mejor, en plural, ¿no?, vulnerabilidades atentas al contexto social y político en el que se distribuye esa vulnerabilidad ontológica de forma desigual. Bueno, sin detenerme en cómo Butler quizás en su libro sobre la fuerza de la no violencia va como restringiendo el concepto de vulnerabilidad, esa vulnerabilidad ontológica, y el de precariedad a esa vulnerabilidad inducida, sí es importante tener en cuenta que no pierde de vista su conexión intrínseca, pues la vulnerabilidad, digamos, es inseparable de la dimensión política que se encarga de proteger las necesidades y además que es quien debe minimizar o quien debería en principio encargarse de minimizar esos efectos adversos, ¿no?, de esa vulnerabilidad que se induce de forma desigual. Butler nos recuerda que nuestra dependencia de las formas sociales y económicas para mantener la vida no es algo provisorio, y cuando las estructuras sociales fracasan, se debilita la misma vida o se pierde. Y todos estamos sujetos a esa condición, pero esa condición permanente de dependencia puede volverse más cruel para algunas personas, como por ejemplo para las personas ancianas y a pesar de que ni Butler ni Cabarero llegan a desarrollar esta figura, ¿no?, cuando se centran en las relaciones de cuidado y esta interdependencia constitutiva, suelen hacerlo desde la imagen de la figura de la madre con el infante, pero no prestan tanta atención
a la figura, por ejemplo, del cuidado, ¿no?, de las personas mayores, como puede remitirnos la figura, sobre todo, de muchas mujeres migrantes que se ocupan de cuidarlos. Como digo, a pesar de que no tienen en cuenta esta figura concretamente, Butler señala de forma paradigmática que la condición primaria por la cual la supervivencia queda asegurada a través de la interdependencia constitutiva no nos abandona cuando crecemos. De hecho, suele ser más enfática a medida que envejecemos y entramos en nuevas formas de dependencia que recuerdan a las primarias. Desde luego, para entender la vinculación inherente, y voy a ir terminando, entre vulnerabilidad y envejecimiento, debemos tener en cuenta tanto la vulnerabilidad como condición dada, como aquella que es inducida políticamente y permitiría, ¿no?, concretizar los riesgos a los que son expuestas las personas mayores, ¿no?, en temas de vivienda, de pensiones, etc. Pero si esta última permite indagar en la dimensión estructural de la distribución desigual de la vulnerabilidad constitutiva, es la vulnerabilidad como condición humana la que permite, de algún modo, en mi opinión, abrir una alternativa al discurso biomédico y al imaginario social dominante que articula la continuidad entre cuerpos envejecidos, decadencia, marginación de las personas mayores y, en última instancia, violencia, que mencionaba al comienzo. Desplazar el foco de estudio sin perderlos de vista, pero desplazar el foco de estudio sobre el envejecimiento de los conceptos de fragilidad, que nos remitía a esa configuración individual de riesgo médico, y del concepto de precariedad, que suele centrarlo en la dimensión sobre todo económica de esos riesgos, al concepto de vulnerabilidad permite repensar la vejez desde el reconocimiento de las vulnerabilidades compartidas, que ya no aparecen como algo contra lo que luchar, sino también como algo que abrazar, ¿no? La vulnerabilidad, o sea, abrazar la vulnerabilidad permitiría salir de la dicotomía entre envejecimiento exitoso y envejecimiento como declive, y para reconocer también esas especificidades, digamos, que tiene el cuerpo envejecido, como puede ser el dolor, pero sin perder de vista sus diferencias, y de este modo visibilizar el carácter plural, al prestar atención también en los distintos modos en los cuales esa vulnerabilidad puede ser abrazada o no. Se abre de esta forma un paradigma que bien puede entenderse desde lo que Lynn Sandberg ha denominado como vejez afirmativa, que busca una conceptualización y aceptación de la vejez en toda su diversidad como un valor con derecho propio. Solo de este modo las personas mayores, los ancianos, podrían empoderarse desde su propia vulnerabilidad, y podríamos pensar las vejeces más allá, ¿no?, de este estereotipo que las encasilla en el paradigma negativo, tanto de esta condición humana ineludible que es la vejez, como la vulnerabilidad constitutiva que se refleja en ella. Y ya para terminar, me gustaría enfatizar que es que al encarnar y visibilizar la condición vulnerable que ya siempre nos atraviesa, los cuerpos envejecidos no solo pueden desafiar los ideales culturales de cuerpos normativos que hablaba, por ejemplo, Marcos, completos, invulnerables, y más ampliamente la fantasía de omnipotencia, de independencia sobre el que se ha asentado y sigue asentándose nuestra sociedad. También pueden provocar revaluaciones del modo en que respondemos a esa interdependencia constitutiva, de modo que ya no es simplemente que el concepto de vulnerabilidad podría ayudarnos a repensar la vejez en plural, desde un nuevo paradigma, ¿no?, de este que digo, abrazar la vulnerabilidad, sino que a la vez las vejeces invitan a revalorizar nuestra condición vulnerable que atraviesa todo el ciclo vital. Desde esta perspectiva, los cuerpos envejecidos ya no deberían aparecer, como decía al principio, como el espejo de un futuro en el que nadie quiere verse reflejado, sino como el reflejo vivo, ¿no?, la expresión de la vulnerabilidad como condición humana, la expresión de las vulnerabilidades compartidas a las que debemos responder con responsabilidades de cuidados también compartidas. Ya para terminar, comenzaba, ¿no?, la charla diciendo esta frase, ¿no?, que acabo de mencionar otra vez, de Simone de Beauvoir. Quería terminar con una frase que también es de ella, de este mismo libro sobre la vejez, en el que dice: no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos. Reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra condición humana.
creo que está por verse, ¿no?, si en los próximos años, digamos, de aceleramiento, ¿no?, de aceleración, perdón, del envejecimiento mundial, digamos, vamos a fomentar o reducir esa ignorancia, pero creo que está claro, y así lo demuestra este evento, que debemos pensar la vulnerabilidad quizás como un punto de partida que puede ayudarnos a no fomentar la ignorancia en esos temas. Muchas gracias.